Presentación. Bienvenidos a todos los que ya están con nosotros. Gracias por acompañarnos. El Frente Nacional por la Familia Puebla agradece a la licenciada Marisela Pichón Acevedo el haber aceptado compartir con nosotros su experiencia en el tema ¿por qué la violencia contra las mujeres? Ella es abogada, actuaria y notaria. Es maestra en Derecho Penal y Criminología. Actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Cuenta con una certificación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. También cuenta con una trayectoria profesional de 1995 a 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hoy, Fiscalía General del Estado en Puebla, México. Compareció ante el Congreso del Estado de Puebla el 26 de febrero de 2020 como aspirante a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ella es integrante de la Red Plural de Mujeres Puebla, así como de Poblanas Unidas AC. Ella tiene también en sus actividades recientes, pues es integrante, como ya les dije, de la Red Plural de Mujeres, y ella nos presentará este conversatorio titulado ¿Por qué la violencia contra las mujeres? Bienvenida, licenciada, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y gracias por la invitación. Como tú dijiste, leíste un poco mi currículum. Soy una mujer participante y defensora de los derechos de las mujeres, y como soy abogada también de los derechos de los demás, de hombres, de niños, de todos. Pero ¿por qué en especial las mujeres? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, no solamente en nuestro país, en nuestro estado donde vivimos, hay violencia, ha incrementado la violencia en contra de las mujeres. Se hablan de estadísticas que nos espantan, y principalmente las muertes de las mujeres por razón de género, lo que llamamos el feminicidio. El Estado, las autoridades, nosotras mismas, quisiéramos poner un alto, decir, basta. ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué hacer por nosotras? ¿Qué hacer por nuestras hermanas, por nuestras madres, por nuestra vecina, por la gente que nos rodea, principalmente mujeres? Porque algunos hombres quizás dijeran, oigan, pero si hay violencia contra los hombres también, y contra los niños, y contra los discapacitados, y contra las personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Sí, efectivamente. Pero nuestro espanto hoy es esa violencia contra la mujer. Tenemos una alerta de género que se dice que ya no hay recursos para proteger, para más refugios, para más albergues a mujeres. Pero mi plática hoy se centra en que si cada uno podemos conocer y cada una de nosotras o cada uno de nosotros podemos conocer el tipo de violencia, diferenciar de una y de otra, quizás podemos prevenir cada una de nosotras esa violencia, porque a lo mejor somos violentadas y no nos damos cuenta qué tipo de violencia se está ejerciendo en nosotras. Y la terrible es la que se ejerce en la familia, es la que se ejerce, que le llamamos violencia familiar, o violencia doméstica, o violencia de pareja, violencia de concubinos, desde violencia de noviazgo, hablamos de hostigamiento, hablamos de acoso, pero a mí lo que me interesa es que identifiquemos esa violencia dentro de la familia. ¿Qué podemos decir que es la violencia? La violencia más común, como se los dije, es en contra de las mujeres. ¿Y qué es la violencia? Aquí le voy a hacer un énfasis. Muchos dicen, la violencia es que te den un empujón, que te grite, que te golpee, que te dé una cachetada, una patada. No. Que te ofenda. Sí, pero esa es la visible. Pero hay otras que no son tan visibles, como es la violencia psicológica,
que la violencia psicológica es grave. ¿Por qué? Porque va desde la amenaza, va desde controlarte. No te pongas ese vestido. Eres una mensa. O utilizan palabras altisonantes. Y he escuchado, y a través de otras mujeres, que utilizan una forma despectiva, y no sé si se pueda aquí pronunciar, pero empiezan a decir, eres una prostituta. Ese es un tipo de violencia. Las vejaciones, las humillaciones, la amenaza, te voy a dejar. Estás gorda, estás fea, estás muy flaca. Fíjate que la que va por allá es más bonita que tú. Fíjate que tengo compañeras que son más bonitas que tú. O sea, son tipos de violencia, y sí quisiera que las tomaran en cuenta, porque fíjense que dentro de la violencia psicológica hay algo que encontramos, como tú dijiste, yo soy criminóloga, y bueno, en esa violencia psicológica, pues encontramos algo por debajo. ¿Qué creen? Que muchas veces por esa violencia psicológica, la mujer trata de suicidarse. Ya no de agredir a su agresor o de defenderse, sino de suicidarse. Toma la decisión de suicidarse. Eso es devastador, porque va en contra de ella misma, porque no encuentra una salida. Entonces, sí quisiera en la violencia psicológica, la amenaza. ¿Cuál puede ser la amenaza? Con golpear a cualquiera de los miembros de la familia o a ella misma, las humillaciones, los insultos, las ofensas, la burla, la mirada de desprecio, el silencio injustificado, la negación de cariño y de irse de la casa, cualquier actitud que tengas, que te haga sentir culpable, inferior, o que te haga sentir con ganas de vengarse, el odio. El odio hacia la persona que te agrede o el odio a ti misma. El control sobre tu manera de ser, vestir y hablar, encierro doméstico, prohibición de tener amistades, de visitas familiares, acusaciones, infidelidad, destrucción de cosas materiales, la manipulación, la amenaza con suicidarse si no continúan con la relación, te ignora, la ley del hielo, te revisa celular, correo electrónico, redes sociales, o te revisa tus pertenencias, tu bolsa. Te prohíbe ver a tus amigas, a tus amigos o a tus familiares. Te prohíbe hacer determinadas actividades o te exige pedirle permiso para hacerlas. Otra de las causas, hace comparaciones destructivas en forma verbal. Estás gorda, eres fea, no sabes cocinar, eres una inútil, ignorante, tenías que ser mujer. Este tipo de violencia puede provocar que la mujer, como ya lo dije, se suicide o ella misma se agreda o agreda a otros por sentirse subestimada, humillada, sin valor. Estos son, para mí es importante la violencia psicológica, porque la violencia física, el agresor efectivamente golpea y se ve porque deja marcas, deja fracturas, o la envía en los extremos de la violencia física, la puede enviar al hospital y inclusive provocar la muerte. Pero eso ya es en el extremo de la violencia. La violencia patrimonial, escuchen, te quita, te destruye tus bienes, tus pertenencias, te amenaza con no darte dinero para los gastos del hogar, esconde tus documentos personales, destruye los muebles del hogar o saca tus pertenencias de la casa, daña tu ropa, te la esconde
o la vende. La económica, la violencia económica te controla el dinero, te impide la libre disposición de tu dinero, no te deja gastar en lo que quieres o cuando quieres, te obliga a entregar tu sueldo, te quita tu dinero, tu bolsa o tu cartera. Estos son los tipos de violencia. Hablamos otros tipos de violencia como la violencia de género, que hoy en día es muy utilizada a través de los medios, a través que se ha plasmado en los códigos, tanto civil como civil en materia familiar y penal. El famoso en el penal, la violencia familiar o intrafamiliar y lo peor, el feminicidio, la muerte de mujeres por razón de género. Este es otro tema que tiene muchas cuestiones. ¿Por qué por razón de género? Se habla de misoginia, se habla de machismo, en el que de odio contra las mujeres, pero es un tema que sería muy aparte y me gustaría tocar en otra ocasión, porque sí, nada más de hablar de misoginia y de machismo, pues ese es un tema amplio. Inclusive, si ustedes han visto, existen leyes y ya hay una ley que es a nivel nacional, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que toca el tema. Otras instituciones como LIN Mujeres, la CONAVIM, la ONU misma, la Corte Internacional Interamericana, toca ese tema, la violencia de género, la violencia contra las mujeres. ¿Por qué la violencia de género contra las mujeres? Porque ya estamos hablando de desigualdades, desigualdad económica, desigualdad en otros extremos, en la ley, en la norma, pero bueno, eso lo dejamos aparte. El tema de la violencia del noviazgo. ¿Qué es lo que pasa en la violencia del noviazgo antes de pasar a la violencia familiar? En la violencia del noviazgo, como yo dije, cada una de esas violencias, de la psicológica, la física, en el noviazgo se da y algunos padres debemos, o familiares, debemos estar atentos a ese tipo de violencia, porque muchas veces, por lo mismo de que los muchachos, por la edad, pueden ser que empiecen a tener noviazgo a los 10, 12, no sé, 12 ya más adelante, pues no tienen a veces el criterio suficiente para diferenciar una violencia de otra. Por lo regular, cuando se da esta violencia en el noviazgo y los muchachos confunden que es amor el que le tienen, porque lo celan, y no es cierto. Cuando la pareja, el novio, te ordena que no le hables a tus amigos y amigas, te empieza a cerrar en un círculo, a apartar como un sentido de pertenencia. Otras les dicen, no vayas a esa fiesta porque no voy yo y quién te va a cuidar. No puedes salir sola. Y muchas veces los papás, pues, le dan la libertad a las hijas o a los hijos, respetando su dependencia, o a veces los van a traer, pero a veces en esa relación de noviazgo, el novio se impone más, porque empieza a apartarlo de los demás. Este tipo de violencia no deja cicatriz, como digo, es psicológica. ¿Por qué? Porque es poco a poco. Igual te pone la ley del hielo si no obedeces. Si no haces lo que él dice, muchas veces te deja de hablar, te deja de mandar mensajes, te deja de contactar, y la muchacha o la novia se siente desesperada. En la violencia física, lo mismo. Te da jalones, te da pellizcos, te da cachetadas, y a veces los muchachos
lo hacen jugando. No son, hasta eso son un poquito cuidadosos, no lo hacen tan abiertamente, tan empujones, y para hacerlo parecer un juego. Otras, la que utilizan mucho es la prueba de amor, la famosa prueba de amor para tener relaciones sexuales. Coaccionando, diciendo, no, si no me das esa prueba de amor es porque ya tuviste relaciones con otras personas. Si no me das esa prueba de amor, y utilizan, y hoy en día, la palabra, no eres virgen. Entonces, son situaciones que van violentando a las chicas, van sufriendo ese tipo de violencia. Es más, muchas veces, y se lo digo por la experiencia profesional que he tenido, sufren acoso. Sufren acoso a través del internet, a través del WhatsApp, por parte de los novios, cuando terminan con ellos. Las exhiben por internet, desnudas, que eso ya es un delito. Y qué bueno. Si alguna está sufriendo ese tipo por decir alto esa violencia, por no querer continuar con una relación de ese tipo, con una persona, con un muchacho, y las exhiben vía internet, ya hay autoridades que pueden parar ese tipo de violencia. Pueden platicar con su familia, con sus padres, con sus hermanos, o quizás con las amigas, pero a veces las muchachas sienten vergüenza. La vergüenza de que sean exhibidas públicamente a través de internet o a través de las redes sociales o a través del WhatsApp. He tenido interacción con chicas de universidades que por esa violencia ellas se sienten culpables de haber permitido, se sienten acosadas, no saben cuál sea la escapatoria, les causa de verdad un daño psicológico, un daño a su autoestima, una acumulación de tensión nerviosa, explosión violenta y hostilidad, porque no saben cómo salir. Pero si en un momento no lo quisieran platicar con sus padres, con sus hermanas, con sus hermanos, quiero decirles que ese tipo de violencia está tipificada en los códigos. En Puebla está tipificada ese tipo de violencia. Pueden acudir ante un ministerio público para no sentirse agredidas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas lo hacen de tal manera que les hacen creer que al momento que ellas puedan denunciar, ellos se van a salir con la suya. No es cierto. No se pueden salir con la suya. Ahora la ciencia está muy avanzada y se puede detectar este tipo de violencia en las redes sociales. Bueno, eso también es un tema muy amplio, pero bueno, eso les doy para que puedan identificar este tipo de violencia. Quiero entrar a la violencia familiar. La violencia familiar tiene unas consecuencias muy desastrosas en la familia. ¿Por qué? Les explico. La violencia familiar se da entre los miembros de una familia, entre padres, hijos, abuelos, la gente que vive en la familia. Pero eso, al momento de que hay violencia familiar, va destruyendo a cada uno de los miembros. Y les pongo un ejemplo. Si el padre discute en la mañana con la madre, o la ofende, o le da una cachetada, ¿qué va a hacer la madre? Se queda con esa violencia. Y la madre va a violentar al hijo. Al hijo, en ese momento, se refleja, va contra el hijo. Y después, contra el hijo contra el más pequeño, el hermano o la hermana más pequeña. Lo agrede. Después, el hermano pequeño, si ve al animalito, al gato, al perro, lo agrede. Y se va polarizando. Y si los abuelos comparten el hogar, también son agredidos.
Y lo peor, esa violencia sale también del hogar. ¿Por qué? Porque en el momento que los niños van a la escuela, ¿qué va a pasar? Van a agredir a otros. O si la mujer sale a trabajar, sale afectada, ¿qué va a pasar? Puede agredir a otros o a otras. O que inclusive a lastimarse a mí por el coraje que tiene, por no encontrar una solución a esa violencia que vive. Muchos escuchamos el ciclo de la violencia, el ciclo de la violencia familiar. ¿Cómo romper ese ciclo? ¿Qué hacer? Primero, antes de empezar con el ciclo de la violencia, ¿qué le puede decir la definición de qué es violencia familiar para que le identifique? La violencia familiar, las personas que son víctimas de la violencia familiar experimentan sensaciones de temor, miedo, angustia, ansiedad, entre otros síntomas. Cada día presenta una agresión para la víctima. Viven en constante incertidumbre por su futuro debido a su baja autoestima y depresión. Llegan a pensar que son culpables, que se merecen o que han contribuido a esa situación. Llegan a creer que es normal si crecieron con violencia y vivieron en situaciones similares. Piensan que debe de ser así. ¿Salieron de la pantalla? No las veo. Bueno, ¿sí me escuchan? Estamos bien. Sí, sí. Yo pensaba que habían salido. Digo, ay, no, ya salieron, ya salieron de la pantalla. Aquí estamos. Bueno, la violencia la violencia familiar, como les dije, se da en la familia, en el matrimonio, en la relación de pareja, de concubinato. Esta violencia en algunos países la denominan violencia doméstica y en nuestro país como violencia familiar o intrafamiliar. Lo acabo de decir en un momento y espero que sea identificada este tipo de violencia. ¿Y qué es la violencia familiar? Es el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres en el domicilio familiar o fuera del domicilio familiar porque tuvieron alguna relación de pareja o están divorciados o divorciadas separadas. ¿Qué haríamos para romper la violencia, este ciclo de violencia? En primero, tendríamos que identificar que somos violentadas, como violencia física, psicológica, verbal, económica o patrimonial. ¿Por qué se dice del ciclo de la violencia familiar? En primer, tenemos una primera etapa. Se ha identificado el llamado ciclo de la violencia familiar como la acumulación de tensión y la agresión. A ver. Ay, Dios. Se ha identificado con el paso del tiempo, los episodios o el círculo de la violencia van subiendo en escalada en agresiones, volviéndose más violentos y frecuentes, lo que se ha llamado el efecto bola de nieve, la acumulación de tensión, la agresión de la violencia. En la primera etapa inicial encontramos una fase, la llamamos fase de tensión. Hay una acumulación de tensión por conflictos menores, discusiones. La víctima trata de agradar a la persona, pero es difícil. Hay maltrato psicológico, quizás físico, pero menos violento. Tiene la esperanza de que ese comportamiento va a terminar, pero sigue escalando hasta llegar a la agresión. En la segunda etapa se llama fase de agresión. La tensión crece, hay insultos, amenazas, gritos que llegan a la violencia física y sexual.
En casos extremos hay intentos de homicidio y se da por un incidente violento o grave que la víctima no puede detener y se desencadena por cualquier desacuerdo con la pareja. Por pequeño que ese es entonces cuando principalmente deciden buscar ayuda. El tercer ciclo es la fase la que llamamos de reconciliación, en la que la persona tiene la esperanza de que su pareja va a cambiar, te pide perdón, se arrepiente y hace regalos, se compromete a buscar ayuda, cambiar, y la mujer empieza a tomar consideración de eso y desiste de tomar otras medidas. Se mantiene en esta relación hasta que comienza el ciclo nuevamente y a medida que pasa el tiempo, ese ciclo se va haciendo más pequeño. Por ejemplo, si antes ocurría cada 2 meses, ahora semanal, pero ¿cómo romper con el ciclo cuando ya es constante? ¿Cómo se rompería con el ciclo? Aquí, como yo se los dije, es importante identificar el tipo de violencia que sufre cada uno para romper ese ciclo. Quizás quedarnos en la primera etapa inicial cuando empezamos a ver que la pareja es agresiva. El preguntar, el platicar con la pareja por qué esa agresión. ¿Por qué? Porque si no se platica, si no se resuelve en esa primera etapa, comenzamos con la segunda. Y luego con la segunda, con la tercera. Desafortunadamente, con la experiencia profesional, y como ustedes saben, fui en el Ministerio Público durante aproximadamente 20 años, es muy desagradable y doloroso que mujeres llegan a una agencia del Ministerio Público ya en condiciones de que a veces les han fracturado la nariz, las costillas, que tienen que ser trasladadas a un hospital por ese tipo de violencia. Y no nada más verlas en las agencias del Ministerio Público o en los hospitales, con nuestras amigas. Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres no es de condición social ni económica, ni de escolaridad. No tiene nada que ver esa situación. Y desafortunadamente, muchas mujeres tenemos vergüenza de decir quién es nuestro agresor, quién nos está violentando. En una violencia entre un matrimonio, el esposo contra la esposa, o el concubino contra la concubina. En una relación de pareja, ahora lo que llaman ¿cómo le dicen? La relación de pareja, ahora que no necesitan de un contrato y que viven como tal, como familia, porque no es necesario que se lleve a cabo un contrato matrimonial, sino que vivan como familia, que realicen actos de familia, que tengan un domicilio, que convivan diariamente. Entonces, nosotras podemos hacer algo. Alguien decía, ahora que hemos estado viendo el hecho de la violencia por el famoso, la pandemia que estamos padeciendo del coronavirus, que se ha incrementado el 52%. No, nos decían, pues, ¿cómo podemos ayudarlas? Pues, muchas veces se escuchan gritos, se escuchan que los niños lloran. Pues, hablar al 911, habla, porque algo le está pasando a esta persona. Han incrementado los homicidios de las mujeres. Entonces, hablar al 911. Quizás a veces dicen muchos, no, pero es que es meternos en la vida privada de una persona, pero más difícil es ver que o sea, yo no tendría la situación de estar escuchando los gritos de una mujer, el llanto de unos niños y quedarme atada de manos. Y se los digo, si podemos hacer algo por esas mujeres, háganlo. Y se los digo porque viví una situación de familia y, como se dice, de amigas o de hermanas, de una familia muy cercana a mí, que estuvo a punto de ser privada de la vida por su pareja. Y que gracias
a los vecinos que escucharon los gritos. Ellos entraron, llamaron a la policía. El sujeto escapó y no pudo cometer su objetivo. A veces, les puedo decir, somos revictimizadas también porque piensan, no, pues si le pega y ella quiere, pues allá que se quede, pero a lo mejor no está informada, a lo mejor está confundiendo situaciones en que las mujeres latinas creemos en el amor, creemos en la familia, creemos en que no se puede desintegrar nuestra familia. Pero ¿qué pasa? No sabemos el cómo hacer, a quién acudir. Hay instituciones quizás que no son a lo mejor de muchos sagrados, como está el DIF, ahí hay psicólogos. Antes de llegar a una denuncia, buscar otras alternativas, quizás la propia familia, los propios padres, las amigas. Si por vergüenza no queremos decir qué es lo que está pasando, no sé, buscar alguna alternativa. Hay muchas instituciones que de verdad queremos ayudar a muchas mujeres en ese tipo de violencia. Quizás yo soy de las que he salido a la calle a manifestarme, a que el Estado le dé esa facilidad a las mujeres para acudir con una institución, con un psicólogo, con orientadores, con trabajadoras sociales, para que pueda prevenir ella misma esa violencia. Y si ya no es posible, entonces denunciar ante el Ministerio Público, porque bueno, el Ministerio Público lo único que hace, porque la violencia familiar es delito, pues integrar una carpeta de investigación, pero también pedirle medidas de protección hacia la mujer, porque ahora hay medidas de protección a la mujer cuando esa violencia es extrema, para no llegar al homicidio y el feminicidio, y que le pueda separar a la persona del domicilio para que ella pueda estar tranquila dentro de su hogar. Pero ahí no queda, porque también tienen el derecho familiar. El derecho familiar busca que el sujeto, el agresor, pues estando fuera de la casa, separado de la casa, pueda darle alimentos a sus hijos, pueda estar en terapia, porque también la ley penal dice que para poder acercarse y para quitar esa medida de protección, puede estar en terapia. Él, para poder acercarse a su familia. Pero esas ya son instancias muy ya a los extremos, pero dependiendo de ustedes, de cada uno de ustedes, que identifique ese tipo de violencia, como le dije, la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la violencia en el noviazgo, podemos hacer algo por nosotras y por las demás. Bueno, no sé, les di una plática, por eso llamé conversatorio, para que ustedes pudieran hacerme llegar sus preguntas y les pueda yo ampliar un poquito más. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar a hacer algunas preguntas que tenemos. La primera de ellas es, ¿qué relación tiene la figura paterna con la violencia? Pues tiene que ver mucho la figura paterna con la violencia contra las mujeres. Como le dije, yo quería hablar por el índice de estadísticas en lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, ¿no? Tiene que ver, y muchas veces la figura paterna no es mala porque también hay una figura materna, ¿no? Pero desafortunadamente, cuando la figura paterna de él dependen económicamente y sentimentalmente los miembros de una familia, la esposa y los hijos, pero abusa, entonces ella abusa de ese poder que tiene, entonces ahí ya tenemos problemas,
porque ya está abusando de ese empoderamiento como padre que tiene. Entonces, pues sí, va a provocar no solamente en la mujer, en los hijos, un resentimiento hacia el padre. ¿Y qué va a pasar con los hijos? Van a tener un rendimiento escolar, el rendimiento escolar va a ser deteriorado, poco, disminuido, van a empezar ellos a agredir a otros, como yo le acabo de explicar. Entonces sí, el famoso, como dicen, el famoso bullying que se ejerce en las escuelas, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ok. Bueno, vamos a irnos turnando Miriam Córdoba y yo para hacer las preguntas. Ya hay algunas en su chat. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿hay algo que hacen o no hacen las mujeres para ser agredidas? Menciona que muchas veces la persona está tranquila en casa y llega el marido con alguna sustancia y de pronto la golpea. Pero también hay veces que los dos discuten, ambos se agreden y él físicamente, que es más fuerte, pues la lastima. Pregunta que si ella puede hacer algo antes para no ser agredida. Desde su experiencia le gustaría saber qué es lo que piensa. En primera, como dice, ella se defiende, ¿no? Porque dice que los dos se agreden. En primer lugar, voy a explicar qué son las condiciones que favorecen la violencia. Una, la falta de autoestima, el alcoholismo, la drogadicción, las presiones laborales, la cuestión económica, la ignorancia, los factores de cultura o de costumbre. El hecho, no sé si ella depende económicamente, moral o emocionalmente de su esposo, de su agresor, porque esto facilita la violencia, que abuse él de su actor ideológico. No es lo mismo que una mujer lo agreda, porque no tenemos la misma fuerza. Siempre he dicho, no, ahí sí, yo no puedo decir yo tengo la misma fuerza que el otro, solamente que me pusiera yo a, como dicen, a practicar un arte marcial o un deporte, y para poder estar a la altura de su fuerza, ¿no? El hecho también, la condición puede ser que ella también haya vivido en violencia familiar, porque la violencia familiar, como yo le dije, se transmite a los hijos, y es un tatuaje que se va, y si en su familia también hubo violencia familiar, pues bueno, lo va a llevar ella. Es como una marca, ella también lo va a llevar. Si alguna vez vio que su papá y se agredían y que, y por decir, bueno, si a lo mejor en su interior, pues es decir, si mi mamá la agredía, ¿por qué yo me voy a dejar? Ella se dejaba, pero yo no me puedo dejar. Yo creo que en lo personal sí tendría que acudir con un psicólogo o con un orientador para saber qué está pasando en ella. Ella, porque ella es la que tiene. ¿Qué dicen? Los de allá no cambian. Una es la que tiene que cambiar para poder modificar su entorno. Pero tiene que acudir a un psicólogo para que pueda definir cómo puede hacer y cómo romper esa situación de violencia. Esa sería mi respuesta. Gracias. Preguntan, ¿cuáles son los niveles de violencia? Como yo les había dicho, los niveles de violencia en el ciclo de violencia van desde el primero, segundo y el tercer nivel. Los del nivel, como yo les decía, primero pues son por temporadas y son cosas leves, ¿no? Insultos, agresiones leves, que a lo mejor llegan a una cachetada, una violencia física. La segunda ya sube de tono y la tercera ya es constante, ya no se puede soportar. Si antes, como decía, eran 2 meses, ahora ya es una semana,
ya es menos de una semana, ya no se pueden ver dentro del mismo entorno familiar y ahí puede resultar la persona que es agredida, ya puede resultar pues mayormente psicológica, física, lastimada y la que sí hay miedo, como les dije, la psicológica, porque muchas veces por no encontrar un escape, una misma se agrede, una misma se culpa, se dice, ¿por qué? ¿Por qué lo permito? Pero no, pero es porque lo quiero, porque ¿qué voy a hacer si dependo económicamente de él? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué? No encuentran la puerta de escape para ello. Y la puerta de escape, desafortunadamente en el tercer nivel, pues es acudir ante las autoridades, a que lo detengan, a que le pongan una medida de restricción. Pero ¿qué creen? Que aún teniendo la medida de restricción y buscando a las autoridades, muchas veces las autoridades no la orientan y resulta que la revictimizan, la culpan. Pero, ¿por qué? Porque las mujeres somos sensibles, sí somos sensibles. Aunque tengamos así que decir, sí, lo voy a meter a la cárcel, que no sé qué, que eso, no. Muchas veces nos arrepentimos y dicen, bueno, pues le doy otra oportunidad. Y a lo mejor sí resulta darle una otra oportunidad a la otra persona y a lo mejor no, porque a lo mejor puede ser violentada y a lo mejor en mayor escala. Y a lo mejor el otro, en lugar que sienta de verdad un arrepentimiento y diga, voy a cambiar, no. Lo que puede hacer es lastimarla y muchas veces hasta privarla de la vida, cometer un homicidio. Y lo hemos visto a través de las redes sociales, del periódico, de las noticias que nos dan, ¿no? Ya se había separado, pero fue por los hijos y terminó matándola. Esa sería mi respuesta. Gracias, Marisela. Preguntan también si la violencia verbal se puede denunciar y si hay una penalización. Sí. Sí, porque ya está considerada dentro del Código Penal como violencia, violencia familiar, intrafamiliar o violencia doméstica. La pena para los que cometen el agresor de la violencia familiar va de 1 a 6 años de prisión. Esa es mi respuesta, Miriam. No te escucho. Bueno. Sí, ahorita reiniciamos su audio. Mientras tanto... Sí, perdón. Okay. La siguiente pregunta. ¿Qué tan frecuente es el reporte de casos donde es una mujer a quien agreden? Es por estadística, ahorita lo que tenemos nosotros contemplado como organización, y bueno, ya se dijo públicamente en prensa, ahorita se elevó al 52%. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo definirías acoso? El acoso, es que vivimos en la ciudad de Puebla y esas diferentes definiciones, pero te puedo decir el acoso. Tenemos el acoso callejero, que es el que hace un sujeto a una determinada persona que va caminando y bueno, le lanza muchas veces piropos, como dices, con palabras altisonantes o obscenos, o el acoso también va, que la va siguiendo en la calle, le va diciendo una serie de situaciones refiriéndose mucho a su cuerpo, en forma grotesca y a veces con tocamientos, ¿no? Que toque su cuerpo, ¿no? Y pues eso también es un delito. También tenemos el hostigamiento laboral, que ese es otro tipo de violencia para las mujeres que
que están trabajando en un área laboral y son hostigadas. Algunas veces el hostigamiento se ejerce del jefe hacia la subordinada, o dependiendo del estado, a veces le llaman también acoso laboral, ¿sí? Pero es de la subordinada, del jefe hacia los subordinados, hacia los empleados, otras veces en las mismas áreas de trabajo al mismo nivel. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Qué debería de hacer una mujer antes de una denuncia y después ¿Antes de qué? de realizar una denuncia? ¿Qué recomendarías? ¿Qué tendría que hacer? Yo creo que se refiere a documentos. ¿Cómo es ese proceso de preparación antes de realizar la denuncia? La denuncia, si va a realizarla, bueno, si antes de haya identificado, y se me pasó a decir, de la violencia, se pasó una de las violencias sexuales, en contra de la mujer. Que la identifiquen es obligarlas a tener una relación sexual. Bueno, y de forma no normal, sino en formas de diferentes formas. Que las mujeres pues no, ni están acostumbradas, ni lo quieren permitir, pero son obligadas, ¿no? Bueno, antes de que se me pasara. En relación a tu pregunta, a la pregunta de esta persona, antes, si están en el primer nivel de violencia, del ciclo de violencia, acudir a un psicólogo, y miren que hay muchas gentes preocupadas por esto. Hay organizaciones también que dan pláticas a mujeres para explicarles por el tipo de violencia, psicólogos, trabajadores sociales, que les pueden explicar y les pueden decir en qué tipo de violencia y qué pueden hacer, ¿no? Si pueden llegar hasta inclusive a platicar con su agresor. Inclusive tengo la chica que me apoya, me decía que en la iglesia hay un padre en el que les da orientación. Fíjense qué bueno, ¿no? Que alguien se preocupe por orientar a la gente antes de acudir a la instancia que son las autoridades. Pueden ir a acudir al DIF, ahí en el DIF del Boulevard 5 de Mayo, frente a donde está Plaza San Francisco. Ahí está un DIF. Ahí en el DIF hay psicólogos y trabajadores sociales para que puedan escucharlos y atender su problema. Y les pueden decir qué hacer. En caso de que sea muy grave, pues sí, que no puedan parar al agresor, acudir ante el Ministerio Público. En el Ministerio Público no es necesario nada más que presenten su documentación, pues su credencial de lector, y si tienen hijos, pues piden muchas veces las actas de nacimiento de sus hijos para presentar su denuncia, les hacen saber sus derechos y pedir su medida de protección. Medida de protección para que la persona, el agresor, sea separado del domicilio. Y luego va al otro paso, el siguiente paso sí tendría que ver a un abogado para que si ya no es posible regresar con el agresor, ni el agresor pueda regresar al domicilio porque ya hay una denuncia penal, que vea lo de su divorcio, su separación, lo de los alimentos de sus hijos, la guardia y custodia de sus hijos. Pero sí, ya es todo un procedimiento legal. Y durante la denuncia, cuando ya está denunciando, ¿qué recomiendas? Que pida su medida de protección. Su medida de protección, en caso de que ocurra en la noche, porque por lo regular las agresiones son a veces hasta el señor llega tomado, o llega ya de haber ido con los amigos, o llega del trabajo, no sé, y llega a agredir a la mujer. A veces es en la noche, en la madrugada, viene con los hijos. Puede salir de su domicilio, presentar su denuncia y pedir su medida de protección. Su medida de protección, mientras se la otorgan, ella es trasladada a un refugio, a lo que le llaman Casa de Justicia para Mujeres. Aquí en la ciudad de Puebla hay un refugio, también hay un refugio en el DIF, mientras ordena el Ministerio Público que el agresor sea separado del domicilio.
Esa es mi respuesta. Gracias, Marisela. También preguntan, bueno, tú, durante todo este tiempo que has visto diferentes casos de violencia, ¿cuáles han sido las reacciones que tienen las mujeres? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su reacción? Híjole, mira. ¿Están tristes? Sí, pues es lógico. Y eso es donde yo había exigimos, yo como abogada penalista, los protocolos de violencia contra las mujeres. Las mujeres no pueden ser victimizadas porque traen, imagínate, aparte de ser apaleadas, menospreciadas, humilladas, tienen sus hijos, llegan con la autoridad y la autoridad se muestra muy fría, muy, ajá, sí, no le dicen cuáles son sus derechos, no les dicen que tienen derecho a una medida de protección, no le dicen que tienen que estar en un albergue, refugio o la casa de justicia de mujeres, no les dicen qué pueden hacer mientras ellas en un momento dado reflexionan, pueden ver otras alternativas y se sienten mal. Y te puedo decir, en una vez, cuando no teníamos, cuando todo estaba en el Boulevard 5 de Mayo, la Agencia del Ministerio Público de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, que teníamos que ver todo ese conjunto de delitos. Una vez, una mujer llegó llorando con sus hijos en una madrugada y qué triste es ver a una mujer con sus pequeños, a veces hasta con sus bebés en brazos, golpeadas. Y decía, es que fui a una agencia y no me recibieron. Y bueno, pues estábamos nosotros, bueno, tenemos que recibirlas. Y aquí en aquel entonces había lo que llamábamos CEPROVIC, que le llamamos al Centro de Protección a Víctimas, inclusive ahí tenían jueguito los niños y podían tomarse un café las señoras. Pero sí es un tema muy impactante, porque a veces cuando ya estábamos preparando la denuncia, ellas se arrepentían. Pero no por eso, de arrepentirse de no denunciar, la voy a revictimizar. Le voy a decir que es culpable de lo que le está pasando. No es cierto. Son circunstancias, como decimos, por ser factibles, por a veces confundir el amor con la violencia, los celos con el amor. O sea, porque no tenemos una orientación, porque no hay programas en verdad que orienten a la mujer. Y quizás, como digan, nos quedemos en la primera escala de violencia y decir, basta, no, así no. Y quizás dialogando con la pareja. Pero si la pareja no quiere dialogar y muestra signos de que él fue también violentado y signos de misoginia y de machismo, quizás nos daría miedo y quizás me retiro, me aparto, porque a lo mejor no va a cambiar. Al menos que entremos los dos a terapia o a pláticas. Si en este momento algunas instituciones, algunas asociaciones, algunas religiones te están apoyando, acudir a ellas, no sé, o platícales a una amiga, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Afortunadamente hoy tenemos las redes sociales, Google, estamos en la ciudad y podemos abrir el Google y hay muchas conferencias en relación a la violencia contra las mujeres, temas que podemos, nos pueden orientar, ¿verdad? Y yo diría que deberían de buscar el apoyo, antes de llegar a una agresión en la que ellas puedan perder la vida. Sí, esa sería mi respuesta. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿La ley contempla hacer exámenes psicológicos también a la víctima o solo al agresor? A los dos, porque es uno víctima y el otro es victimario. A los dos. Y les puedo decir que en verdad hay hombres que respetan, que tienen valores, pero ¿qué creen?
pues tenemos una generación y de verdad, no los quiero satanizar, no los quiero discriminar, porque nosotros formamos parte de una sociedad, desafortunadamente de muchos años, de bisabuelas, de abuelas, que venían con costumbres. Imagínense, yo tenía un abuelo que rompió una costumbre del machismo porque tenía hijas. Pero ¿qué creen? Yo teniendo el abuelo, que era el padre de mi padre, que no era machista, ni misógino, ni nada, que de verdad, o sea, tuvimos mucho de él. Tuve un padre machista, un padre violento, un padre agresor, un padre que tuvo que ser separado del domicilio familiar porque mi madre lo denunció. O sea, ¿cómo es? O sea, son factores. Y yo no quiero satanizarlo porque sí hay hombres buenos. Y también hay hombres que sufren violencia. Sí. Y hay hombres que por lo mismo, hay veces que las autoridades no le creen. O sea, imagínense si a las mujeres las revictimizan, a los hombres no le creen. Cuando la ley debe ser equitativa para ambos. Son situaciones, yo creo que para cada una, son situaciones diferentes, por costumbres, por cultura, por educación, pero la violencia no la podemos permitir, porque no podemos transmitirla a nuestros hijos, a los demás, a nuestro entorno. Cada vez las cifras, más muertes de mujeres, más mujeres violentadas, más homicidios, más feminicidios, y en la calle. Hasta lo vemos cuando vamos circulando en nuestro vehículo, mentadas de mamá, que ya se lo rebasaron, que ya muchos se bajan y matan a otro. En la escuela, que el niño le enterró el lápiz, o lo que últimamente, el año pasado, lo que desató de este chico que llevó un arma y mató a la maestra, mató a la alumna, o sea, no podemos, no podemos vivir así en un mundo de violencia, de verdad, da miedo. Después, el tema de los feminicidios de hace 2 años, que nosotros de verdad estábamos espantadas y le exigíamos al gobierno y marchamos y nos paramos. ¿Por qué? Porque tenemos hijas, porque tenemos hermanas, porque tenemos madres. Yo, verdad, tengo una hija y decía yo, tengo que ir por mi hija. A sus 30 años tengo que ir a cuidarla. No es posible. Algo tiene que hacerse y por eso quise dar esta plática. Algo tenemos que poner, cada uno tenemos que poner su granito de arena. No es cuestión de juzgar a la persona, porque no sabemos qué factores hubo atrás. No es cuestión de satanizar a la gente, revictimizar a la gente, porque somos parte todos de una sociedad. Esa es mi respuesta, Miriam. Gracias, Marisela. También, ¿cuál sería tu recomendación de lo que no se debe de hacer antes de denunciar? A lo mejor algunos errores que se cometen, que tú veas, que hayas detectado. Pues mira, hoy, ¿qué te puedo decir? Por eso digo que cada cosa es especial. Ahora que las mujeres hemos cursado carreras, hemos estado, ¿cómo te puedo decir? Preparándonos a través de alguna carrera, una profesión, o del hecho de trabajar, el hecho de querernos superar porque muchas veces para nosotras mismas, superarnos por nosotras mismas o por darles de esa superación una retribución a nuestros hijos, a nuestras hijas, y por qué no decirlo con el compañero de vida, el esposo, la pareja, el concubino, empieza a surgir una competencia. ¿Y qué pasa? Pues si yo con mi trabajo puedo superarme y que me paguen económicamente más y que ya sea yo exitosa, empieza a haber esa lucha de poder. Esa lucha de poder, ¿por qué tú más? Porque yo menos.
esa envidia, esa competencia. Y no debe ser así porque, de verdad, yo le decía a un amigo que es de una preferencia sexual, no es heterosexual, ¿no? Digo, creo que ustedes han ganado más que nosotras. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el matrimonio gay y y pues nosotras ya ni quieren casarse con nosotras, ya no quieren comprometerse con nosotras, y con ustedes sí están que haya matrimonio, que adopten a sus hijos, y nosotros pues ya nos quedamos atrás por lo mismo, porque la pareja ya no está volviendo como competencia, y al vernos como competencia empieza una lucha de poder, empiezan las amenazas entre los dos, empiezan esas agresiones. ¿Y qué pasa? Pues es un ambiente de violencia familiar. Ahora, si la mujer depende económicamente, totalmente, de él y ella, ¿sabes qué? Quiero salir a trabajar, quiero superarme, y él se opone, es control. Es control, y resulta que ese control hace daño, porque es violencia, como yo lo dije, la violencia psicológica. Entonces, no, ¿qué te puedo decir? Yo siempre he dicho, la primera solución es acudir a un psicólogo y quizás hasta un psiquiatra, a alguien, porque pues cada problema de violencia es diferente, pero sí la tienen que identificar. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Gracias, Maricel. ¿Qué recomendarías para que las familias eviten la violencia? No haya violencia. Mira, yo creo que el hablar, y siempre va a ser entre los dos. Hay mucho que hacer en nuestra sociedad. Yo te puedo decir, soy viuda. Enviudé muy joven con un hijo de 5 años, una hija de 4. Afortunadamente me ayudó mi madre, que ya murió, pero los eduqué en forma de igualdad. De igualdad, de romper con el machismo. A lo mejor porque era mujer, ¿verdad? Con el romper con eso de que tú por ser hombre, estas tareas, tú por ser mujer, estas tareas. No. A los dos por igual. Y por eso hablamos, te dije, de género, de igualdad de género, de igualdad de género, porque ir rompiendo esos valores de misoginia y de machismo, va a poder haber una comprensión. Y los padres tienen que tener ese diálogo, tienen que tener, dándose cuenta la madre y el padre, de que las cosas, para un mejor bienestar de su familia, tienen que cambiar. Yo no me sentiría de verdad a gusto si viera que cada día llega la hora de la comida, de la cena, o en el que se tenga que incorporar el jefe de la familia, o la mujer se tenga que incorporar, y los hijos están alrededor, y escuchar esas discusiones. Si los agresores no se dan cuenta, porque yo siento que los agresores, no siento, es verdad, los agresores también tienen miedo. También quieren mostrar a lo mejor su fortaleza porque tienen miedo. Pero si se dan cuenta que si alrededor de familia, todo ese entorno que lo forman de miedo, imagínate que ya se pasaron las 3 de la tarde, ya viene, y todos seriecitos y todos nerviosos. Pues, ¿qué pasa? Es terrible, ¿no? Vivir con miedo, con depresión, con angustia. Yo diría que al padre y la madre les correspondería dialogar. De verdad, si quieren hacer algo por su familia, ver dónde están mal, no cerrarse a dialogar, a hacer lo mejor por su familia. Yo creo
no estamos, sería una oportunidad no solamente para ellos, sino para sus hijos. Esa sería mi respuesta. Perfecto. ¿Cómo funcionan los albergues? Los albergues funcionan desafortunadamente cuando presentas tu denuncia ante el Ministerio Público. Ya cuando hay un delito como es esto, que la mujer ya no soporta más la violencia, tiene que denunciar para que le otorguen su medida de protección, y mientras le hace todo el papeleo el Ministerio Público, acuda al albergue con los niños, y una vez que obtiene su medida de protección, que no sería ella, sino tendría que ser los ministeriales, quienes acudirían al domicilio para separar al agresor. Muchas veces los agresores, al ver que los van a denunciar, pues ellos solitos se van, ¿no? Pero sí tener una medida, lo que llaman de restricción, de que él se acerque. Lógico que en un momento dado, si la policía llega y lo detiene justo en el momento que está agrediendo a la mujer o a los hijos, pues se lo llevan y lo ponen a disposición del Ministerio Público para iniciarle su carpeta de investigación. Y bueno, pues ahí pues ya no tendría ya problema, porque inmediatamente pues él, de estar detenido, tiene que llegar a realizar todo un proceso, lo que le llamamos pasarlo con el juez de control, con su control de detención, su vinculación al proceso, y pues va a estar detenido. Le van a poner una medida cautelar también el juez, al ver que es violencia familiar, de que no se puede acercar a su domicilio, ni puede acercarse a la esposa, concubina, pareja o a los hijos. Así funciona. Ok. Nos están preguntando también, dice, me da miedo ir a un albergue y que ahí me encuentren. ¿Cómo puedo estar segura que no me va a dañar en el albergue? En el albergue está también un ministerio público, está un psicólogo, y están también ministeriales. Ahí no puede pasar nada. Pero sí debe ser con una denuncia, para que él, al sentir que ya está denunciado, sabe lo que va a pasar, que lo van a detener. ¿Sí? Que lo van a detener. Si no lo detienen en ese momento, lógico que el Ministerio Público tiene que hacer todo el trámite al pedir, ¿cómo se llama? Al juez, que lo detengan a través de una orden de aprehensión por la agresión que haya, como una orden de aprehensión o una cita de comparecencia, dependiendo la agresión que haya cometido, las lesiones que le haya provocado a la víctima, que en este caso sería la mujer o los hijos. Pero aquí, por lo que veo, la persona sí, imagínate ya tanto su miedo, que ya desconfía hasta de las autoridades, ¿no? De que vaya y la vaya a violentar hasta dentro de un albergue. Pero en los albergues también hay policías ministeriales. Perfecto. Ok. Otra de la pregunta que aquí nos comentan, ¿cuáles son las diferencias legales cuando la violencia hacia una mujer proviene de un hombre y que cuando proviene de una mujer? No hay diferencias legales. La norma es general y es para todos. La norma es para hombres y mujeres. Yo, como les digo, también he tenido casos de hombres violentados, y la violencia que ejercen es la psicológica. Por lo regular es cuando hay hijos de por medio, que la mujer oculte a los hijos. Ya está penado. Ya está penado que la mujer le oculte a los hijos, porque hay una violencia psicológica. Y no una violencia contra el hombre, nada más. Una violencia contra los menores, porque los menores tienen un derecho, que es el interés superior del niño. Los niños tienen que convivir con el padre. Y se los digo, porque
eso es una violencia. A lo mejor no es como la física, que la golpean y todo lo que se ve, no, pero eso es una violencia psicológica, pero es una amenaza de que la mujer no deje ver a su esposo, a los niños. Y también la mujer puede ser sancionada igual que un hombre, de a 1 a 6 años de prisión. Otra que no quiero que se me pase. El ocultamiento, bueno, el otro que no dejan ver a los hijos, el ocultamiento de los hijos. A veces las mujeres piensan que no pueden ser sancionadas y somos sancionadas porque es igual el derecho para otro. También los hijos pueden ser menores de edad o pueden ser mayores, pueden denunciar a los padres por la violencia familiar. Los abuelos, si viven viviendo en el hogar, pueden denunciar la violencia familiar contra los hijos, contra los nietos, por eso se llama violencia familiar, porque son hijos, abuelos, ¿cómo se llama? Nietos, padre, madre, o sea, todos los que estén sufriendo violencia pueden ser denunciados. Entonces, no hay preferencia en la ley. Ahora, el hecho de que un hombre amenace a una mujer con no dar alimentos porque lo denuncie, eso es mentira, porque a través de la denuncia que la mujer presente, eso le va a servir para poder demostrar por qué ella no puede convivir. Si está casada, ¿por qué no? Puede ya convivir con la persona, que es una causal de rescisión del matrimonio, del contrato matrimonial, y le dan su divorcio. Otra, con relación a los hijos, la preferencia de la custodia, y todos los alimentos, serían los alimentos hacia la mujer y hacia los hijos. En caso de que el hombre sea violentado, también, cuidado mujeres, porque él también puede pedirles alimentos. La ley es para todos. Nada más que aquí son más las mujeres violentadas que los hombres. Los hombres, es más fácil que ellos digan, bueno, cedan y digan, te doy el divorcio, nos vemos, con permiso. Doy alimentos, adiós, ¿no? Pero aquí muchas veces en divorcios, cuestiones de custodia, cuestiones de alimentos, los hombres se defienden a veces de una forma que no dejan de trabajar, pero ya también el código señala que si dejan de trabajar, no importa, tienen que cumplir con los alimentos, porque antes dejaban de trabajar y ya no proporcionaban alimentos y la mujer y los hijos se quedaban desprotegidas. Ahora no, dejas de trabajar, pero tú sigues cumpliendo dándole. ¿Cómo le haga? No lo sabemos. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Ahorita con la situación actual, si actualmente un familiar le pega a un niño o al cónyuge, ¿hay delito? ¿Qué se puede hacer para proteger a la familia? Si un familiar, sea de un tío, ¿le pega a un niño? Sí, sí hay delito. Sí hay delito. Sí, aparte de lo que hablaba de violencia familiar, el hecho de dejar a una persona que le deje un moretón, que le deje una fractura, son lesiones. Y el código, independientemente que castiga la violencia familiar, también castiga las lesiones. Y se le van sumando. Se le va sumando esos delitos. También el hecho de que un padre o padrastro, medios hermanos, cometan lesiones en contra de cualquier miembro de la familia, sea hermanas o la misma madre, es un delito y son lesiones. Y si
en los máximos extremos, si hay una violación, es un delito. Y se castiga con una mayor sanción, porque se entiende que es grave, porque ¿qué es la gravedad? Se entiende que dentro de la familia debe haber de respeto, debe de haber amor, debe de haber integración, debe de haber... Y como están constantemente, pues es más grave la situación. Por eso se llama violencia familiar, porque es un delito especial. Hecho nada más, así como dicen, tipificado especialmente para los miembros de la familia. Y llámese medios hermanos, y llámese tíos lejanos o bisabuelos, pero es parte de la familia. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, una jovencita que es violada, o sea, ella en ese momento, esa preocupación, esa desesperación, ella, aunque sea, vamos a suponer, menor de edad, puede hacer la denuncia. Así es. Yo tuve el caso de una jovencita como de 13 años que denunció ante la psicóloga la violación de su padrastro en la escuela, y la llevó la psicóloga y su maestra ante la agencia del Ministerio Público a denunciarme la violación que había cometido el papá. Pues que se hace en esos casos, el hecho de que sea menor tiene derecho a denunciar, ¿sí? Entonces, se realizó la denuncia, la tuvimos que proteger, se llamó a la mamá, y lógico que al llamar a la mamá, pues el padre se dio cuenta que ya había sido denunciado y huyó. Pero, híjole, son casos muy difíciles porque la mamá no creía lo que decía la niña, y 13 años. ¿Y por qué denunció la niña de 13 años y por qué se le dijo a la maestra? Porque ahora pues los chicos tienen acceso a las redes sociales, y vio en una plática que era una violación y quiénes podían cometer violación. Entonces se dio cuenta que ella había sido violentada por su papá y fue que denunció, y la separamos del domicilio del violentador. También preguntan, ¿qué se puede hacer para proteger a la familia? ¿Qué se puede hacer proteger a la familia? Yo creo que podemos hacer, como yo les decía al principio, hay factores, ¿no? Hay factores importantes dentro de la familia y hay que detectarlos. Muchas veces la adicción, el alcoholismo, o sea, son factores, costumbres, cultura. Es que cada familia es diferente, o sea, no sé, alguien me decía una vez, si yo hubiera ido a pláticas prematrimoniales, me hubiera yo dado cuenta con quién me casaba. Y digo, bueno, pues, ¿qué puedo decir, no? Porque dice, muchas veces no sé con quién me voy a casar, o con quién voy a ser pareja, o con quién voy a estar, con quién voy a compartir la vida, ¿no? ¿Cómo podemos proteger a la familia? Pues si los que deben de proteger a la familia son el padre y la madre, ¿no? Son ellos que tienen que proteger a la familia, son ellos los que deben de buscar cómo proteger a sus hijos, ¿qué decían? Cómo darles estabilidad, seguridad. Estamos pasando por momentos muy difíciles en esta pandemia. Momentos difíciles que para muchos el encierro, el hecho de que el padre o la madre se enfrenten con el desempleo, o nos enfrentemos con el desempleo, con las situaciones económicas, eso produce estrés, eso produce incertidumbre, eso produce desconfianza. Imagínense si como padre y madre los dos trabajamos y uno perdió el empleo, ya nada más van a depender de uno. Y mientras
se organiza la situación en el país, pero hay una incertidumbre y esa incertidumbre y inseguridad provoca inestabilidad, depresión. ¿Y dónde se va a reflejar? En la familia. ¿Cómo protegernos? A lo mejor siendo un poquito más tolerantes, ¿no? Sé que vamos a pasar momentos muy difíciles con esta situación en el que el Estado no sabemos qué nos pueda proporcionar para poder llevarle estabilidad económica a nuestra familia, que es algo muy importante. Porque como yo decía, yo puedo decirle a mis hijos que los amo, pero ¿cómo traduzco el amor? A través de proporcionarle todos los elementos, alimento, educación. Y si no se los proporcionó, los estaré amando, pues es mi familia. ¿Cómo puedo ver que un hijo se esté muriendo de hambre? ¿O cómo puedo ver que un hijo se está muriendo de miedo? No, yo creo que ser a lo mejor ahorita más pacientes, más tolerantes. Sabemos que a lo mejor va a ser muy difícil, pero el hecho de haber a lo mejor otras circunstancias, a lo mejor nosotros pensamos que nuestras circunstancias es grave, otros van a estar peor porque van a quebrar sus empresas o están a punto de quebrarse, se han quedado sin empleo, ¿qué le van a dar a su familia? ¿Cómo van a salir, no? Es aterrador, pero yo creo que ¿cómo protegería? Primero, siendo más paciente y buscando alternativas, ¿no? Y no llegar a desesperarme y agredir a mi esposa, a mi concubina, a mi pareja y a mis hijos. Quizás apartarme y decir, denme un momento para pensar, ¿no? Que sé que tengo que apoyarlos, que cubrir necesidades o buscar alternativas para ayudar a mi familia, que ahorita es la situación que se viene y no buscar agredir, violentarlos. Porque, pues, finalmente, si se buscó, yo siempre he dicho, a una pareja para casarse, para tener una relación de noviazgo, para convivir, no para destruirse, como decían. Si tengo una amiga, es para pasarla bien, ¿no? No para destruirla. Y aquí pues, lo que no se busca es que destruyas a tu propio entorno, a tus hijos, que son parte de ti, parte de tu sangre, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, Marisela. Preguntan cómo se penaliza el acoso laboral. Ay, espérenme tantito, no traigo mi código en este momento, pero sí No hay problema. Dependiendo, porque hay de gravedad también, si se ¿Hay niveles? ¿Mande? Hay niveles. ¿Hay niveles, perdón? Sí. Ok. Sí hay niveles. Va desde la amenaza, en que desde la pretensión, y muchas veces es de tener relación sexual con la persona o tocamientos en el cuerpo, que antes le llamamos ataques al pudor por tocar tu cuerpo, y el hecho de que sea tu jefe, el hecho de que sea tu jefe no permite que haya ese tipo de violencia en contra de la mujer, lo penaliza, porque se entiende que la mujer está sometida al control de esa persona por la amenaza que puede ser despedida o puede ser bajada inclusive de nivel, si está en un nivel, por decir que sea coordinadora o que sea subdirectora y que le digan, ¿sabes qué? Si tú no cedes a mis pretensiones amorosas, sexuales, te voy a despedir, te voy a, ¿cómo se llama? Te voy a bajar de categoría. Dependiendo en el estado que puede ser hostigamiento, puede ser acoso laboral y va también de la penalidad y dependiendo también la afectación psicológica o el daño económico que le puede causar, porque muchas mujeres al no ser, como dirían, violentadas de esa manera, se separan del trabajo, inclusive
pues el derecho laboral también las protege porque pueden ¿cómo se llama? Demandar demandar a la empresa, al patrón y decir por qué motivo están dejando el trabajo, ¿no? Y si son despedidas injustificadamente, acudir al derecho laboral y decir que son despedidas injustificadamente porque este sujeto las ha estado violentando dentro del trabajo. O la denuncia penal, y ya con la denuncia penal, pues lógico, bueno, yo que soy abogada, te digo, acompañar a la demanda laboral, el por qué me separo del trabajo y el detrimento patrimonial o económico que he sufrido, ¿no? Y ya dentro de eso se busca la reparación del daño. Quiere decir que todos los delitos tienen reparación del daño. Todos. Llámese moral, económico y patrimonial. Entonces, pues bueno, yo que soy abogada te diría, no, pues a mí los daños y perjuicios que me ocasionaste por haberme sido violentado en mi centro de trabajo. Esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias. Pues ahorita ya llegamos a la última pregunta. Quisiera dar un agradecimiento. Ahorita nos va a hacer favor la licenciada Vicky de poner un reconocimiento. Voy a dar lectura al reconocimiento. Otorgamos el presente reconocimiento a la licenciada Marisela Pichón Levedo por el conversatorio ¿Por qué la violencia contra las mujeres? Puebla, Pue, a 8 de mayo del 2020. Pues un agradecimiento, Marisela, por tu atención, por la explicación y por contestar todas las dudas que tenemos, porque pues con la información se puede tomar mejores decisiones. Así es. Pues le agradecemos a la licenciada Marisela por este excelente conversatorio y a todas las personas que se conectaron. Próximamente tendremos más conferencias, más conversatorio que se los daremos a conocer. Les agradecemos a todos su atención y les deseamos una excelente y bonita noche. Gracias a todas, gracias Miriam, gracias al Frente Nacional por la Familia, por el hecho de dar este conversatorio y esperemos que, bueno, seguir con esto y seguir haciendo labor en favor de las mujeres y de la familia. Muchísimas gracias, Maricela. Adiós. Adiós.